Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a esta clase número 13 del curso de Sistema de Tickets con Laravel en su versión 5.8. Como puedes visualizar, el día de hoy veremos lo que son los seeds o semillas. Su función principal es poblar nuestra base de datos con información estática o generada aleatoriamente con un paquete que ya viene preinstalado con Laravel que se llama Faker. Muy bien, sin nada más que decir, dedos al código. En la clase pasada, mediante Emmet, permite en pocas líneas de código autocompletar código adicional, logramos hacer la maquetación de esta tabla con 10 registros. Los nombres, los correos, el usuario, una fecha de inicio y una fecha de fin. Esta información es estática, la que podemos visualizar aquí, es decir, usuario 1, 2, 3 y así hasta el número 10. Lo que necesitamos es que este listado o completación de los datos, el renderizado mejor dicho, sea con información que ha sido obtenida de la base de datos mediante una interacción con un formulario de ingreso o con un formulario de edición, que veremos claramente más adelante. Dicho esto, ahora debemos crear las clases seeder que se van a encargar de poblar nuestra base de datos. Como primera instancia, nos estaríamos yendo a la documentación en Laravel, que le encontramos laravel.com docs, la versión 6. Nos vamos a Database y Seeds. Acá ves una introducción y objetivamente nos vamos a este comando. Copiamos esta línea, que es un comando que lo vamos a ejecutar en nuestra consola. PHP artisan make seeder y el nombre de cómo se va a llamar nuestro seeder. En el Visual Code consola pegamos y enter. Como estamos hablando de base de datos, estos archivos se encuentran en la tabla Database dentro de Seeds y encontramos nuestra clase Users Table Seeder. ¿En dónde se hace toda la magia? En la función run. Cierro consola. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Personalmente, por lo general, yo empiezo a crear un usuario tipo root que se encargaría de hacer de puente para los usuarios posteriores. Obviamente, esto es en la primera ejecución, al momento de desarrollo. Y a modo de práctica, vamos a proceder con ello. Declaramos una variable root que va a ser a una nueva instancia de user. Nos da error porque tenemos que importarla. Muy bien. Ahora, root le vamos a decir que su email va a ser igual a root@ticket.com. Ticket.com. Root username va a ser igual. Caray, me fui a otro lado. Va a ser igual a root. Nuevamente, first name root. Ahora tengo que poner estos campos. Created by va a ser igual a 1. Updated by va a ser 1. Listo. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque lo encontramos a los nombres de los campos, estos de aquí. Voy a hacer esto. Voy a copiar todos los campos y los voy a poner por el momento aquí. Para que no tener problemas, los voy a comentar. Listo. Perdón. Listo. Ahora sí. Si me voy a la consola y escribo el comando php artisan db seed, si le doy enter, aparentemente está todo correcto y la tabla ha sido sedeada, si es que se puede decir así, completamente y satisfactoriamente. Pero tenemos un detalle.
que si nos vamos a Database Seeder, esta línea está comentada. Y como te digo que esta está línea comentada, porque si ejecutamos --help, este comando acepta algunas opciones. Dentro de ellas es la opción class con el nombre de la clase. Si está vacía, o es mejor dicho, si no le pasamos esto, por defecto va a tomar el nombre de Database Seeder, es decir, esta clase. Y como te mencioné, esta clase va a ejecutar lo que tenga dentro de la función o método run. Y está comentado, por lo que vamos a descomentarlo. Ya con esta clase no necesitamos nada más. Voy a cerrar. Y con esto estaríamos creando un primer usuario. Ahora, ¿por qué estoy colocando root y no estoy haciendo, por ejemplo, mi nombre en este momento? Porque este usuario me va a servir de puente para los demás. Es decir, este usuario va a estar creado en nuestra base de datos. Sí. ¿Va a loguearse? No. ¿Va a tener accesos? No. Es simplemente un puente, un usuario inicial para el ID de los demás. Es decir, este usuario es como si hubiese creado a sí mismo. Y este sería puente para los usuarios en adelante. O mejor dicho, para el segundo usuario. Porque el segundo usuario, en teoría, debería estar creando los demás usuarios porque ya ese estaría teniendo la interacción con el sistema. Por lo tanto, ahora sí, la consola PHP Artisan db zip. Enter. Y tenemos que la base de datos ha sido sedeada o poblada, vamos a decirlo así, poblada con esta clase. ¿Ven la diferencia con el anterior? ¿Dónde está acá? Con este de aquí. Acá sí me dice qué clase ha sido utilizado. Vamos a la base de datos, refrescamos. Ups, ¿qué pasó? User Table Seeder. Nos olvidamos de un pequeño detalle. ¿Hemos creado la instancia? Sí. ¿Hemos establecido los valores? Sí. Pero en ningún momento le damos grabar. Ahora sí. Y me está dando Insert into Users. Este es un error que realmente no lo esperaba. First Name. First es subguión Name. Y yo le puse junto. Ok. Lo siento, muchachos. Lapsus. Ahora, este campo password me está diciendo que no tiene un valor por defecto. Vamos cómo está nuestra migración. Y esto es lo que va a pasar bastante. Es un string y un password. Es decir, este campo implícitamente está siendo requerido. ¿Por qué? Porque en ningún momento le hemos puesto que acepte nulos. Tampoco le hemos puesto que por defecto acepte un valor. Por lo tanto, tenemos que colocarle un valor. Voy a darle en password y como contraseña le voy a poner password. Solamente para demostración le estoy colocando password. Ahora sí, nos vamos a la base de datos, refrescamos y tenemos nuestro primer usuario creado mediante un seeder. Voy a cerrar esto. Voy a copiar todo esto de aquí y vamos a proceder a crear un segundo usuario. Y adivinen cuál es. El mío, pues. Jeje. jaime@birruetaf.com. El usuario, Jaime, first name, Jaime D, last name, Birrueta Fuentes. Como password, de momento, lo vamos a dejar así. Le vamos a cambiar el nombre de la variable para no entrar en conflicto con el anterior. User. Acá, en root, como ya ha sido creado, va a obtener un ID. Este ID lo vamos a colocar justo aquí. Y es lo que yo te mencionaba. Este primer usuario no va a tener interacción alguna con el sistema. Simplemente va a servir como puente para los demás. Es decir, el segundo usuario, en teoría, sería el
que tenga todos los privilegios y sería el superadministrador. Grabo y si yo ejecuto esto, vamos a tener una serie de errores. ¿Cuáles los errores? Vamos a ocultar la barra de acá. Me está diciendo que tenemos una entrada duplicada con el correo root@ticket.com. Cerramos consola y acá tenemos un pequeño detalle. ¿Qué podríamos hacer? En sí tenemos varias opciones. Una de las opciones es ejecutar las migraciones y posteriormente los seeds. ¿Cómo lo haríamos? Muy bien, nos vamos a la consola, PHP Artisan, migrate, dos puntos, y acá le voy a colocar fresh, que se va a encargar de este comando. Esto va a deshacer las migraciones y las va a reconstruir nuevamente. Le damos dos guiones, seeder, enter, y nos está dando un pequeño error, el cual está indicando que el campo start_date no tiene un valor por defecto al momento de la creación de usuarios. Ok. Le hemos puesto requerido, pero en ningún momento le hemos puesto el valor por defecto, ya que este campo es un timestamp, es decir, necesita una fecha. ¿Y cómo vamos a colocar esto en un valor por defecto en un campo timestamp? Lo que debemos hacer es ok, aquí es con doble R, current. Current, sí, ¿no? Grabamos, vamos a la consola, PHP Artisan migrate, fresh, seeder, enter. Las tablas han sido eliminadas en su totalidad y ha sido creada la tabla de migración y todas las tablas siguientes. Vamos a la base de datos, refrescamos, muy bien. En la información de esta tabla y le estamos indicando que start_date tipo timestamp no acepta nulos y por defecto va a tomar el valor por sistema, current timestamp. Listo. Aquí las disculpas porque esto en realidad ya debió estar solucionado en el momento de la clase de las migraciones, así que este es un pequeño paréntesis y vamos a retornar aquí. PHP Artisan db seed. Ahora sí, ha ejecutado correctamente nuestro seeder, base de datos, y tenemos nuestros dos usuarios. Lo que sí se me hizo curioso es que no ha funcionado este de acá. Vamos a ver el porqué. Help. Expandimos. Era seed y seeder para especificar el nombre de la clase root que se va a encargar a llamar a los demás. Pequeño error mío al momento de sintaxis. Listo, ejecutemos nuevamente. Lo que está haciendo en sí este comando lo que hace es genera una conexión a la base de datos sin especificar la tabla, elimina la tabla, da este comando y posteriormente ejecuta todas las migraciones. Esto como un pequeño paréntesis. Ejecutó esto y ahora hace esto. Hace el llamado, hace el poblado correcto de la tabla. Vamos nuevamente, refrescamos y ya estamos. Ahora, este usuario tiene una contraseña incorrecta, la cual nunca va a funcionar. Por lo que nos vamos a apoyar en un helper que ya viene con Laravel, que es bcwrite. Aquí está, incluso ya me lo dio. Grabamos, nuevamente ejecutamos, nos vamos a nuestra base de datos, refrescamos y ya está una contraseña apta para poder usarla al momento de la autenticación o el login. Tenemos una fecha de inicio, fecha de fin. El remember token lo usaremos cuando toque a hacer también la parte de autenticación o login. La fecha de verificación del correo que ahora ya viene por defecto con Laravel mediante el uso de un trait. Antes se hacía manualmente. Y tenemos todos los datos. Y con esto hemos concluido la parte de los seeds con información estática a nuestra base de datos. En la siguiente clase veremos también los seeds como una segunda parte, pero esta vez
haremos el uso de SID con el uso de los factories, que es fábricas de datos, donde se apoya con la clase Faker para hacer el poblado de las tablas con información falsa, claro está, pero lo más cercano a la realidad posible. De esta manera podemos tener información o nuestro sistema demo con ciertos datos que nos puedan ayudar incluso para la maquetación de la vista. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Nos vemos!